La comida constituye sin duda uno de los grandes placeres de este mundo, pero comer no es solo una actividad hedonista. Atribuimos una descomunal importancia simbólica a la ingesta de aquello que, en principio, debería únicamente proporcionarnos las calorías necesarias para sobrevivir. No en vano, Freud dedicó páginas enteras a la actividad mental que comienza cuando un recién nacido succiona el pezón de su madre y a la que regresamos cada vez que introducimos en nuestros labios un cigarrillo, una botella de alcohol o cualquier otro objeto recurrente. Así como la vida entra por nuestra boca en forma de nutrientes, la muerte también puede alcanzarnos oculta en alimentos envenenados o en proceso de putrefacción. La comida es herencia e identidad, distingue y cohesiona a pueblos y culturas. Recibimos de nuestras abuelas diferentes maneras de cocinar los platillos propios de tal o cual fiesta, así como una serie de reglas y prohibiciones sobre lo que debemos o no ingerir. Ciertos platillos tienen la facultad mágica de hacernos sentir en casa, aunque nos separen de ella miles de kilómetros, o de viajar al pasado, como le sucedió al narrador de En busca del tiempo perdido al probar una magdalena. En el mundo desigual en el que vivimos, las prácticas alimenticias implican problemas éticos y filosóficos. ¿Qué comemos? ¿Quién produce nuestros alimentos y en qué condiciones? ¿Podemos retacarnos sin culpa mientras otros mueren de hambre? ¿Cómo afecta la producción de carne al clima de este planeta? Con este número no pretendemos conseguir que disfrutes menos la comida, nada más lejos de nuestra intención, sino que cada vez que te sientes a comer, lo hagas en plena conciencia, con hábitos saludables tanto para ti como para el planeta. Muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros en el programa de la revista de la Universidad a Andrés Cota, un viejo amigo y colaborador. Bueno, no tan viejo, aunque es medio comeaños. Pero digamos que lleva muchísimo tiempo, desde la nueva época de la revista, colaborando con nosotros. Ha venido varias veces a este programa. Es zoólogo y escritor, divulgador de la ciencia. Entre sus libros, yo festejo que está en la segunda edición de El Ajolote, Biología del anfibio más sobresaliente del mundo. Sí. Es un libro que me hizo reír, y eso que trata de, bueno, de temas de biología. Entonces, tienes también uno sobre cabeza ajena. Sí. Eso es como un viajes en drogas y ver cómo funciona el cerebro. Es como experiencias de estados alterados de conciencia. Bueno, Andrés experimenta todo. Eso lo podemos ver porque hoy nos trajo unos insectitos que vamos a probar. Nada más quiero decir que además tienes este programa de radio Masaje Cerebral y llevas la Sociedad de Científicos Anónimos. Son charlas mensuales, me parece, cada 2 meses, de preferencia mensuales, sobre temas de ciencia, generalmente temas de ¿sabías qué? Y cosas bastante interesantes. Yo fui uno de bioluminescencia, estos cosas que se pueden ver, las luces que producen los animales por la noche, interesantísimo. Hoy vamos a hablar de entomofagia, es decir, alimentación con insectos. La sola palabra entomofagia, difícil de pronunciar, y todos los nombres que vamos a decir ahorita nos hacen saber que estamos penetrando en un universo en el que todavía no nos movemos con gran naturalidad, ¿no? Todavía son trabalenguas. Todavía ¿no? trabalenguas, todavía nombres extrañísimos. A mí me fascina porque quiere decir que hay mucho que aprender y mucho que descubrir en este mundo de los insectos y sobre todo de la comestibilidad de ciertos insectos. Sí, sí. Ahora, es curioso porque entomofagia pues, se refiere a comer insectos, ¿no? Sí. Pero bueno, no solo comemos insectos, o sea, arácnidos, ¿no? Arañas, alacranes, muchos tipos de gusanos que no son necesariamente larvas de una mariposa, ¿no? Sí. Entonces, es como más, como yo creo que, no sé, la tradición de comer artrópodos a lo mejor, ¿no? Artrópodos lo pondrías más bien. O sea, sí. Eso es lo bueno de tener un zoólogo con nosotros. Artropofagia. Artropofagia. No sé. Y de alguna manera no debería ser sorpresivo porque pues comemos muchos crustáceos, que son artrópodos, y pues estos son como los camarones de tierra, ¿no? O sea, los insectos son los parientes de las langostas, los camarones, los cangrejos, y pues al final es una cosa cultural, o sea, el que te produzca rechazo o antojo tiene que ver pues con tu experiencia de vida, básicamente. Oye, yo digo que para romper el hielo nos comamos uno. Ok. ¿Puedes Entonces, coger? Sí, sí. Se me antoja. Nunca pensé que se me iba a antojar, pero es que ya estando aquí, esto es un alacrán. Eso es un alacrán. Nos trajo Andrés un alacrán, se pueden comer. Esos que les dan miedo, mira, ya pueden echarlos al sartén. Sí, está... Y ahorita se cae muerto ya él. Nice, ¿eh? Sí. Pues tienen mucho sabor. Es que eso es lo que luego la gente tiene esta idea de que todo sabe
similar como tostado y para nada, porque cambian mucho los componentes nutrimentales. O sea, no es monótono, no es de que vas a ver a sal, o sea, el chapulín no vas a ver todo a chapulín, a sal. No, no, de hecho el chapulín, digo, tiene un sabor muy fuerte, tiene un sabor muy marcado, pero hay un montón de especies de chapulín que se comen. Esto es una cuetla. O sea, tú te vas a comer el gusano más grande de la Más colección. grande de todos, solo porque sí lo he probado, pero hace muchos años. Eso ya hay pescaditos de ese tamaño, es como un ¿Eh? boquerón. Eso ya tiene el tamaño de un boquerón. Como comer un charal, ¿no? Similar a... Pero este tiene un sabor ahumado muy curioso. O sea, solo puedes hacer como metáforas y analogías con otras cosas que has comido, ¿no? Es lo que te digo, es a un lo nuevo mejor- universo en el que vamos a... O sea, me imagino que el paladar se va a ir educando a reconocer los diferentes... Bueno, se va a ir Claro. educando, ya estoy adelantando que vamos hacia el futuro. A ver, dime, ¿esto es del pasado o del futuro? Yo creo Andrés? que esto es de la humanidad y más bien estamos en un hueco temporal corto, breve, de unos cuantos siglos, en que se ha puesto en desuso, pero somos entomófagos, ¿no? Los simios, los changos, los humanos, el Homo sapiens, desde pues, los albores de la especie, hace 300,000 años, ¿no? Siempre hemos comido muchos insectos y hasta tan reciente como todo Mesoamérica, pues, se comía mucho insecto. Y en muchas regiones de México se sigue comiendo insectos a base cotidiana. Nada más es como esta pequeño, yo diría, paréntesis, ¿no? De los usos y costumbres como occidentales dictados desde la Europa medieval casi, que puso pues, poco de pausa. Y ni siquiera porque en algunos lugares de Europa pues, ha comido, a veces por necesidad, a veces una hambruna, a veces... en fin, aquí digamos que es una cosa tradicional. Si tú te vas a muchos pueblos de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, sobre todo en el centro del país, se comen muchos. Claro. Y pues claro, ahora se va a volver evidentemente una opción hacia el futuro porque es muy sustentable en un sentido, es mucho más sustentable que comer res o cualquiera de nuestros ganados, ¿no? ¿Por qué? O sea, a ver, no es sustentable comer res, estamos comiendo demasiada carne porque son cultivos de ganado extensivos, desforestamos. Sí. ¿Por qué esto sí es O sea, porque sustentable? tú para comer, mira, por ejemplo, aquí traigo un apunte, ¿no? Porque uno no se sabe de memoria todo, pero mira, para hacer 1 kilo de carne Nuevo de res, universo, hay muchas informaciones, Kira. 1 kilo de carne de res, más o menos, necesitas 100 kilos de vegetales, Ok. ¿no? De alimento, más agua abundante, porque tanto para el organismo como para esos vegetales que existe, y un montón de extensión de terreno. O sea, digo, igual una vaca no, pero tienes muchas casas de ganado. Tan es así que más o menos el 50% de México se ha tumbado, digamos, la vegetación original para tener ganado, ¿no? Y si te vas al Amazonas, bueno, eso sube al 75%. Sin hablar de los cultivos extensivos para darles de comer. Para darle comer, porque lo que comen normalmente, con lo que alimentamos esta carne que luego nos comemos, pues es el pienso, que se usa mucho maíz, mucha soya, pollo. Casi todo el mundo come pollo, tristemente lo sepan o no las vacas, pero bueno. Las vacas comen pollo. ¿Sabes? Sí, o sea, es que imagínate, el control de calidad ahí. Pero en fin, para producir 1 kilo de chapulines, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es a lo mejor el más conocido en México, porque es pues, el que vemos más a menudo al menos. Sí. 1 kilo de chapulines necesitas más o menos 10 kilos de vegetales. O sea, es 10 veces menos, además de que, bueno, es clarísimo que necesitas mucho menos extensión, Pero ¿no? 1 kilo- ¿Cuánto ocupa un chapulín y cuánto ocupa una vaca? A ver, la vaca, dijimos 1 kilo de vaca, ¿cuántos vegetales? Son 100 kilos. 100 kilos, y aquí es solo 10 kilos por 1 kilo de Ajá, chapulín. pero hay algo que es que la asimilación del insecto de la materia vegetal que come, la mayoría de estos insectos son vegetarianos, digamos, exclusivamente. No los arácnidos, ¿no? No la araña, no el alacrán que te comiste, pero bueno, los otros son vegetarianos. Tengo un buen recuerdo de ese Y alacrán. tienen una súper alta eficiencia nutricional. Esto quiere decir que ellos convierten en proteína más de la comida que consumen. Entonces, tú tienes, además de que no necesariamente tienes que cultivar a los insectos, eso es lo interesante con los chapulines, por ejemplo, son una plaga. En realidad te estás Pero es lo que te comiendo iba a una decir. plaga, Ajá. ¿no? O sea, estás matando varios pájaros de un tiro, porque si tú tienes una plaga de chapulines en, no sé, en Puebla, vamos a poner el ejemplo, pues te pueden dar un desfalco al 30% de tu cultivo, ¿no? Unas langostas, ¿no? Estas, pues no son las plagas Las bíblicas. plagas de Egipto. Si te los comes, por un lado, pues estás convirtiendo esa plaga pues, en oro, ¿no? Porque a lo mejor no te lo comes directamente tú, pero lo vuelves un bien que puedes mercadear, pero además no estás usando agroquímicos o insecticidas, porque en vez de estar matando a los insectos con insecticida, ¿no? En los cultivos, los atrapas mecánicamente, o sea, manualmente con redes, y entonces estás matando 3 pájaros de un tiro. En realidad. Pero a ver, el hecho de que sean plagas me hace pensar en algo también un poco
incontrolable? O sea, ¿qué tan, o sea, hay estudios de qué tan controlable, o sea, no se nos puede salir de las manos? De por sí las plagas siempre se nos han salido de las manos. Sí, no. O sea, parece que es un poco más fácil controlar estos animales grandotes. A pesar de que son más grandotes, parece muchísimo más fácil de controlar unas cuantas vacas. Ya vimos que son bastante mansas, o sea, se puede. ¿Qué tan fácil controlar insectos? No los controlas, los dejas hacer. O sea, el punto es, no puedes quitar a todos los chapulines de un cultivo porque entonces extinguirías a la especie, ¿no? En algún momento. Pues sí. Pero, digamos, ¿y qué tal que un año no hay chapulines? Porque pues así son las plagas, de repente no hay. No solo dependes de esos chapulines, a lo mejor también crías algunos en cautiverio. Lo que voy es que no necesitas criar todos los insectos. De hecho, la mayoría de insectos que se comen hoy por hoy no se crían en cautiverio, son atrapados, ¿no? Pero bueno, si tú vas a su área de distribución natural, son especies que tienen una abundancia muy grande. Entonces ahí, por poner un ejemplo, Puebla, ¿no? O Tlaxcala, los estados clásicos, pues año con año, de mayo a diciembre, que es la temporada de insectos con las lluvias, siempre hay muchos chapulines. O sea, te los comas o los tienes que, si no, los tienes que eliminar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no solo son esas dos cosas, digamos, los aspectos que los vuelven a lo mejor el alimento del futuro, sino su componente nutricional, ¿no? Y el aporte que te dan, pues al final estás consumiéndolos como alimento tú, ¿no? Y el aporte que te dan proteico, pues depende contra qué lo quieras comparar, pero es sin duda alguna el alimento de origen animal que más proteínas te da. Entonces, por ejemplo, es como 2.5 veces más que la res, ¿no? Que pues es bastante, imagínate, más del doble de proteínas que la carne de res, y además te lo estás comiendo entero, ¿no? O sea, hay una cuestión, yo siempre he dicho que si yo tuviera que firmar algún tipo de tendencia gastronómica, diría que yo soy completariano, ¿no? Creo en el completarianismo, para estos trabalenguas, que es comer las cosas completas. O sea, el insecto o el charal o la sardina, todos esos te los comes completos y pues obviamente estás teniendo un aporte nutricional mucho mayor. No se necesita mucha imaginación para eso, ¿no? O sea, un pedazo de músculo que le arrancas a la vaca contra un organismo con sus órganos vitales y su exoesqueleto en este caso, ¿no? Entonces, bueno, además de aportarte... tú cuando te comes un bistec extraño dices, ay, esos ojitos de vaca, ¿cómo se me antojan? Tú mira lo que comen los depredadores, ¿no? O sea, un gato, un felino, en estado salvaje, o si van a comerse a algún organismo, se comen las vísceras. Sí, por supuesto. Sobre todo, o sea, el músculo es como lo que se va loco, quedando porque hasta además el las final. vísceras es donde hay más microbiota también, ¿no? O sea, es donde hay como una Pues flora sí, y con donde hay más objetos aminoácidos, extraños. O sea, claro. estás encontrando... Nos tenemos que ir a un corte. Ok. Podemos comer en el corte. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos, no respondemos por los insectos faltantes. Estamos de vuelta y mientras nos fuimos en corte, Andrés agarró un 100 pies. Sí, porque como hoy estamos probando cosas, ¿no? Yo nunca he comido sin pies, la verdad. ¿De dónde sacaste todo esto? Te voy a decir que hay muchísimas especies que se consumen en el mundo tradicionalmente, ¿no? O sea, tradicionalmente se consumen como casi 1,700 especies con hábito cotidiano, a lo mejor más, pero en México se consumen 177. O sea, México es el país hoy por hoy más entomófago del mundo. Yo nunca he probado el 100 pies. No. Oh. Yo voy a comer el gusano más chiquito, que no siquiera me he comido nunca. Estoy muy inspirada por este asunto del futuro. Quiero pertenecer al futuro, vamos a ver qué onda. Es un Oye, chinicuil. ¿de dónde? Un chinicuil. Ese es no, clásico. estos los conocemos. Ese es un clásico. Ese es un clásico a lo de mejor lo has México. probado en sal, ¿no? A veces, o en salsa, la salsa de chinicuil. Sí, la salsa de chinicuil. Porque sí le aporta muchísimo sabor. De estas 177 especies, obviamente no todas entran a un mercado así a nivel nacional, muchas son locales, ¿no? Si tú vas a Zapotitlán de las Salinas, por ejemplo, cerca de Tehuacán, Puebla, que es esta reserva increíble de cactos, ahí se come mucho insecto en la época de lluvias, y pues hay un montón que a lo mejor solo es un consumo muy local, porque es una especie que a lo mejor no es tan abundante o solo es regional. Pero digamos que dentro de los insectos populares a nivel, que además ahora están una vez más tomando vuelo, ¿no? O sea, o más que tomando vuelo, penetrando en otros sectores de la sociedad que los pueden buscar. A lo mejor por un poco como una moda, a lo mejor junto con el mezcal entró el chapulín, ¿no? Muy fuerte en algún momento. Pero digamos que hay larvas de mosco, esa es clásica, bueno, los huevos de hormiga, los escamoles, ¿no?
Los chapulines, desde luego que hay un montón de especies. Los gusanos, pues ese chinicuil, ¿no? Ese es clásico. El gusano, son gusanos de maguey, varios de estos, ¿no? Luego hay unas como, esto es creo que es gusano blanco, se llama, y en realidad es como, te fijas, es una larva, y a veces se come en crisálida, y cambia el sabor ya que está hecho crisálida, ¿no? Porque pues, cambia el componente nutricional, cambian el valor proteico de los bichos. Y pues en fin, hay como los jumiles, no sé si te ha tocado, vivos, que a veces te ponen en algunas cantinas, ¿no? Un pedazo de planta, una mata aquí en medio con jumiles vivos, y te los vas comiendo. Y saben mucho como anís, ¿no? Son muy anisados. Y luego ya entras al territorio de los bichos más grandes, que este se quebró. Pero ¿qué era? esto era como una chinche, no sé si se alcanza a apreciar. Son las chinches que a veces, hay de varias especies, ¿no? Esta se llama Cantabria, pero hay unas mucho más grandes que se llaman, ¿cómo se llaman? Cocopaches, ¿no? Depende de la zona del país y pues sí pueden llegar a ser así. Claro. Y ya es un poco más impresionante. Pero entiendo que no es algo económico comprar insectos, ¿no? Hoy por hoy no, aquí, en la ciudad. Si estás en una región donde se consumen habitualmente y hay, entonces... Sí, depende, es como todo, depende en qué tan lejos te vayas del punto Porque, a ver, de producción, ¿no? Tú dirías, para el alimento del futuro hay dos promesas. Yo veo una promesa que es la ingeniería genética. Hay ahorita esto que llaman la alt protein, ¿no? Proteína alternativa, en el que están tratando de reproducir, más bien están logrando producir filetes que nunca fueron animal. Carne de laboratorio. Pero es carne de verdad, o sea, está compuesta hasta por los sangra, mismos, ¿no? Digo, pero nunca estuvo vivo. Que ahí de hecho entra otro elemento, que es el elemento ético. Mucha gente no quiere comer animal por el karma, porque es algo que estuvo vivo, porque estamos usando, o sea, nuestra especie usa el planeta para, pues como con las otras especies, ¿no? Para nutrirse, pero nosotros devastamos, ¿no? Entonces usar al animal para una vida, para alimentarnos. Está esa carne y están estos insectos que sí estuvieron vivos y que estamos cazando. Lo de la carne parece más controlado, pero también parece que tiene problemas económicos. ¿Tú apuestas por cuál de los dos? Yo creo que una combinación. Creo que no hay que irse ni por una ¿Estás ni por por otra. ¿sí te convence el asunto de la carne? No sé si me convence o no. Creo que en algún punto no va a haber mucha opción, ¿no? A cómo va la cosa avanzando y a lo acelerado que ha sido este proceso, pues va a llegar a un punto en que es eso o no. Y también pues la población sigue creciendo. Dentro de poquito vamos a ser 8,000 millones de humanos y en 10 años más 9,000 millones. ¿Cómo? O sea, entonces a la vez que va creciendo la población, pues se va disminuyendo las áreas productivas porque se desgasta. O sea, ese es el gran problema con la ganadería. Por ejemplo, tumbas la selva, metes ganado y bueno, por unos años, unas décadas a lo mejor, le sacaste un provecho y luego esa tierra ¿no? Colapsa. Y ya luego ni siquiera puedes crecer pasto para las vacas. O sea, porque además no se tiene una planeación más integral, ¿no? A lo mejor sí se hacen granjas integrales en que pues tienes cosas combinadas y con la caca de los pollos abonas la tierra, en fin, sí se puede hacer otras formas de producción. Pero creo que los insectos también, tú piensas en los países pobres, ¿no? México es un claro ejemplo de eso. O sea, insectos se comen sobre todo en el sureste asiático, en México y otros lados de Latinoamérica y en algunas partes de África subsahariana, ¿no? Sobre todo hacia el sur de África. Y si tú comparas la desnutrición infantil de esos países con otros países pobres donde no se comen insectos habitualmente, incluso aquí en México, comparas la desnutrición infantil de los estados donde se come insecto tradicionalmente y los que no, y están mucho más desnutridos los que no comen insectos. Pero entonces, ¿qué estamos esperando? Si están todos estos datos. No sé, no estamos esperando nada, en realidad ya se está empezando a hacer. Lo que pasa es que siempre es difícil meterlo a un consumo más masivo, ¿no? Idealmente creo que lo primero que debemos hacer ahora pensando en la comida del futuro sería antes que nada comernos a las especies introducidas. O sea, eso sí sería un movimiento inteligente en términos ecológicos. A lo mejor puede haber discusiones éticas sobre matar o no matar animales, pero una especie introducida que se está volviendo invasora, el pez león en el Gran Caribe, imagínate, pues es un motor de extinción. O sea, y entonces si lo vas a poner en esta balanza... ¿Salió de un barco chino? ¿De dónde salió ese pez león? No se sabe, hay muchas teorías, ¿no? De cómo llegó. Puede ser fugado de peceras porque es muy clásico en ornato, en Estados Unidos hay un montón. Y hay quien dice que fue en un huracán, en el 96 creo. Hay quien dice que la esclusa de los barcos, bueno, las esclusas de los barcos mueven especies de un lado a otro, no todas se pueden asentar, pero el caso es que los peces león están en todos lados, y entonces hay quien dice, no, pues ¿cómo los vas a matar? No es su culpa. Bueno, no, su culpa no es, pero tampoco de los organismos del ecosistema al que llegó,
¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es, lo más ecológico ahorita a lo mejor es comernos esas especies, empezando por ahí. Pero luego, bueno, si es una plaga, si igual vas a matar estos insectos, porque igual los matan, o sea, y, perdón, cada quien que coma lo que quiera y que piense lo que quiera, pero quienes son vegetarianos, pues comen vegetales. Y esos vegetales vienen de una producción de monocultivo, ¿no? Y donde están usando pesticidas. O sea que aunque comas vegetales, indirectamente estás matando animales, ¿no? Para que se produzca el vegetal necesario. Entonces, bueno, por ese lado, pues comerte los insectos que son plaga, a lo mejor por ahí se puede encontrar, ¿no? Ya sabes que somos mucho, pues, de narrativas, una narrativa convincente. Y a lo mejor, pues, hay gente que dice, no es que yo, esa pata de araña, pues, en mi boca, olvídalo, ¿no? Jamás. Entonces, bueno, se puede hacer harina de chapulín, ¿no? Ya se hacen unas hamburguesas de chapulín. Hay Unas por ahí papitas, unos yo he visto proyectos. también como tipo chicharrón. Y entonces, bueno, ahí ya quitas el factor estético, ¿no? Que hay gente a la que le atraerá eso, hay gente que le rechazará. Y pues ya nada más tienes el aporte nutricional. Que además, no solo tienen esas proteínas, ¿no? Los insectos, depende de la especie. También decir insecto es, pues hay casi Sí, un o sea, me millón de imagino, o sea, especies, yo aquí ¿no? veo, o sea, yo tengo grillitos en las plantas de mi casa, no me imagino agarrarlos y meterlos, o sea, son comestibles, o sea, va a pasar una araña y ya la hice, es como de, ya ahí va la cena. Hay varias cosas que habría que decir. O sea, hay cierto riesgo en comer insectos de cultivo, incluso en cultivos, porque si les echaron pesticida antes de esos cultivos, pues te estás comiendo el pesticida al comerte el insecto, ¿no? O sea, sí hay que tener ciertos parámetros a tomar en cuenta. No todo insecto es comestible, aunque hay quien dice que sí. O sea, Sí. hay quien dice, a lo mejor hay algunos que son tóxicos, Ya ¿no? podemos esclavizar Y a otros las que no arañas. saben rico. Ponen su tela de araña, No, hombre, captan insectos para Sí, nosotros exactamente. y nos llevamos todo el Que nos botín. casen el botín. Pues sí, domesticar arañas para que casen por nosotros, fíjate tú. Como es el humano, ¿no? No, pensando. Pero bueno, tiene un montón de aminoácidos también, ¿no? Y además sí tienen grasa, que uno necesita grasa, pero como el balance grasa, cantidad de proteínas, dependiendo de la especie otra vez, pues es un poquito mejor. Y entonces también, por ejemplo, para la obesidad, México es el país con, ¿no?, más obesidad infantil. Bueno, alternativas de alimento, que no pierdas la componente proteico, pero que a lo mejor le bajes a la hamburguesa, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y acceso a estos, al alimento animal. 1.600 especies, 1.700 especies a nivel mundial de insectos comestibles, suenan pocas, ¿no? O sea, pensando que hay 1.000.000 de especies de insectos. Sí, suena bastante poco. Suena que hay mucho que investigar, como bien dices tú. O sea, es Un un mundo nuevo. campo A ahí mí esa es la fértil. parte que me parece fascinante. El vocabulario me gusta, ¿no? Los chinicuiles, Hay los quienes- ahuautles del lago de Texcoco, que ahora que no va a haber aeropuerto tenemos ahí una fuente de proteína muy fructífera. Y mira, y recordar que toda cosa alimenticia es con base a las costumbres, ¿no? Y entonces, casi todo el mundo hoy por hoy le gusta comer papitas fritas. Sí. A lo mejor, si te pones a investigar o a teorizar por qué te gusta, obviamente es una bomba ¿no?, de glutamato monosódico con grasas y azúcares y todo, y eso es por un lado. Pero hay algo en el crunchy, ¿no?, en lo que es crujiente, no solo las papitas fritas, pero muchos alimentos crujientes que nos gusta consumir. Entonces, puede ser El que sea porque es, crunchy que ponen en Estados Unidos. pues por sí, todas puede ser que es partes. porque entretiene tu cerebro, o sea, te está haciendo apelativo a varios, multisensorialmente, ¿no? Y el sonido, y entonces cada mordida es distinta. Pero hay también quienes dicen, no, esto es especulativo, pero hay quienes dicen que es porque en realidad tiene como un recuerdo evolutivo a cuando comíamos muchos insectos. O sea, ese crunchiness te recuerda, por usar esa palabra, yo sé, en España nos regañarían, ¿no?, por ¿El un crunchiness? anglicismo, pero Nos estamos siempre así como ese de crujiente. crujientismo, pues nos remite a los insectos. Si tú te comes uno de estos y pues, digamos que la experiencia en la boca, pues es similar a masticar una fritura, ¿no? Oye, y en un minuto, porque nos queda un minuto, Sí. Cómete podríamos todo el esperar, plato. podríamos esperar que cambie nuestro cerebro. Te he escuchado decir en nuestras pláticas, ¿no?, en nuestras pláticas fuera de cámara, porque nos vemos bastante por ahí, que nuestro cerebro creció a la hora que cocimos la carne porque la pudimos asimilar mejor. Sí. Evolutivamente podemos esperar que algo va a suceder, ¿no? O sea, al cocinar las cosas, pues sí, cambia el componente nutricional, se dispara muchísimo. Oye, pues vamos a cerrar con
pues chócalas con el insecto más favorito. Mira, yo voy a comer esta ¿Te vas a comer araña. esa araña? Nunca la he comido y ya que estamos aquí... pues, Híjole, yo ni me voy a modo. comer una araña también. Esta entonces, es una va. araña del maíz. ¿Sabes qué? Me preparé para esto toda la semana diciendo soy valiente. ¿Sabe como a maíz? Ajá. Te acabas de comer la más impresionante del plato, debo decir. Probada de futuro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Digo, por haber ido al Mercado San Juan, no este gasto, porque todavía no están tan al alcance si estamos en la Ciudad de México, pero se pueden conseguir. Un mundo por descubrir, gente. Nueva comida, futuro. Sí, supervivencia. Muchísimas gracias, Andrés, por venir con esto. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Observen los insectos que tienen cerca. A lo mejor tienen su platillo favorito en el jardín. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.